La guerrilla colombiana es uno de los fenómenos más complejos y dolorosos de la historia reciente de América Latina. Para entender sus orígenes, desarrollo y consecuencias, es necesario remontarnos a mediados del siglo XX, cuando Colombia atravesaba un periodo de intensa polarización política y social. A lo largo de los años, los grupos guerrilleros se convirtieron en actores fundamentales del conflicto armado que ha marcado al país, dejando una huella profunda en su sociedad, su economía y su política. El nacimiento de la guerrilla en Colombia tiene raíces en las tensiones sociales que surgieron durante la violencia, un periodo entre 1948 y 1958 caracterizado por enfrentamientos entre liberales y conservadores. Este conflicto político derivó en enfrentamientos armados en las zonas rurales, donde campesinos empobrecidos luchaban contra el abandono del Estado, las desigualdades sociales y la falta de acceso a la tierra. Fue en este contexto que surgieron los primeros movimientos armados organizados, como las autodefensas campesinas. Aunque al principio estas estructuras no eran abiertamente revolucionarias, su evolución ideológica estuvo influida por la Revolución Cubana de 1959 y la expansión del pensamiento marxista en América Latina. Uno de los primeros grupos guerrilleros organizados fue las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, fundadas en 1964. Este grupo nació como una autodefensa campesina en la región de Marquetalia, donde campesinos armados se resistían al avance del ejército colombiano. Inspirados en el comunismo, las FARC declararon su intención de derrocar al gobierno, redistribuir la tierra y construir un Estado socialista. Paralelamente, surgieron otros movimientos como el Ejército de Liberación Nacional, ELN, de orientación guevarista y con una fuerte influencia religiosa ligada a la teología de la liberación. También apareció el Ejército Popular de Liberación E-Planta, inspirado por el maoísmo, y, años después, el Movimiento 19 de Abril, M19, que tenía un enfoque más urbano y populista. Con el tiempo, estas organizaciones se fortalecieron mediante diversas estrategias. En sus primeras décadas, recurrieron a ataques contra instalaciones militares, secuestros y el cobro de impuestos en las zonas bajo su control. Sin embargo, la llegada del narcotráfico en las décadas de 1980 y 1990 transformó radicalmente el conflicto. La guerrilla comenzó a financiarse mediante el cultivo, la producción y el tráfico de cocaína, lo que les permitió ampliar su capacidad militar y extender su influencia territorial. Este vínculo con el narcotráfico también profundizó la violencia, pues los carteles de drogas y los grupos paramilitares emergieron como nuevos actores armados que luchaban por el control de las rutas y los territorios. Durante este periodo, los grupos guerrilleros ampliaron su control sobre vastas regiones rurales de Colombia, donde ejercían un gobierno paralelo. Aunque algunos sectores de la población los veían como protectores frente al abandono del Estado, sus tácticas, como el secuestro masivo y los ataques indiscriminados, comenzaron a generar rechazo entre la población civil. Además, los paramilitares, organizados inicialmente como grupos de autodefensa contra la guerrilla, crecieron en poder y perpetraron masacres y desplazamientos forzados, generando un panorama de violencia descontrolada. Los intentos de negociar la paz entre el gobierno colombiano y los grupos guerrilleros han sido constantes, pero no siempre exitosos. En la década de 1980, el gobierno de Belisario Betancur intentó dialogar con las FARC, lo que llevó a la creación de un partido político, la Unión Patriótica. Sin embargo, miles de sus miembros fueron asesinados en los años siguientes, lo que profundizó la desconfianza de la guerrilla hacia el Estado. A finales de los años 90, bajo el gobierno de Andrés Pastrana, se llevó a cabo otro proceso de paz, que incluyó la creación de una zona desmilitarizada para las negociaciones. Sin embargo, la falta de avances concretos y los abusos de ambas partes llevaron al fracaso de este intento. En la primera década del siglo XXI, bajo el gobierno de Álvaro Uribe, Colombia implementó una estrategia militar agresiva contra la guerrilla, conocida como la política de seguridad democrática. Esto incluyó el fortalecimiento del ejército, el uso de tecnología de punta y la colaboración con Estados Unidos a través del Plan Colombia. Estas medidas lograron debilitar significativamente a las FARC y al ELN, pero también se registraron violaciones a los derechos humanos, como los casos de ejecuciones extrajudiciales conocidas como falsos positivos. El hito más importante en la historia reciente del conflicto fue el acuerdo de paz firmado en 2016 entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC. Este acuerdo puso fin a más de 50 años de enfrentamiento armado con este grupo, lo que permitió su desmovilización y transformación en un partido político. Sin embargo, el camino hacia la paz ha sido complicado.
a pesar de los avances, facciones disidentes de las FARC han retomado las armas, y el ELN sigue activo, lo que muestra que las causas estructurales del conflicto, como la desigualdad, el narcotráfico y la falta de presencia estatal en las regiones más apartadas, no han sido resueltas. Hablar de la guerrilla colombiana es hablar de una historia de lucha, resistencia y tragedia. Es un tema que sigue dividiendo opiniones en Colombia, donde algunos ven a los guerrilleros como luchadores por la justicia social, mientras que otros los consideran responsables de décadas de violencia y sufrimiento. Lo cierto es que el conflicto armado dejó más de 9 millones de víctimas, entre muertos, desaparecidos y desplazados, y aún hoy Colombia enfrenta los desafíos de construir una paz duradera. En las últimas semanas, la región del Catatumbo, en el noreste de Colombia, ha sido escenario de intensos enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional, ELN, y las disidencias de las FARC, específicamente el Frente 33. Estos combates han dejado un saldo trágico de al menos 80 muertos y han provocado el desplazamiento de miles de personas, desencadenando una crisis humanitaria en la zona. El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha respondido a esta escalada de violencia declarando el estado de conmoción interior y emergencia económica en el país. Esta medida le permite al Ejecutivo tomar decisiones excepcionales durante 90 días, con posibilidad de prórroga, para abordar la situación de seguridad y humanitaria en las regiones afectadas. A pesar de los esfuerzos previos del gobierno por entablar diálogos de paz con el ELN desde 2022, las negociaciones se han visto suspendidas debido al incremento de las hostilidades por parte de este grupo armado. El presidente Petro ha advertido sobre posibles acciones militares contra el ELN si persisten en su actitud beligerante. La región del Catatumbo, rica en recursos como petróleo y cultivos de coca, ha sido históricamente disputada por diversos grupos armados ilegales que buscan controlar estas economías ilícitas. La actual confrontación entre el ELN y las disidencias de las FARC ha exacerbado la violencia, afectando gravemente a la población civil y generando un éxodo masivo hacia zonas más seguras. En medio de este conflicto, las disidencias de las FARC han acusado al ELN de cometer violaciones de los derechos humanos, incluyendo asesinatos de mujeres, niños y personas desarmadas en las comunidades del Catatumbo. Estas acusaciones han intensificado aún más las tensiones entre ambos grupos armados. La comunidad internacional y organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por la situación en el Catatumbo, instando al gobierno colombiano y a los grupos armados a cesar las hostilidades y proteger a la población civil. La implementación efectiva de los acuerdos de paz y el fortalecimiento de la presencia estatal en estas regiones son fundamentales para lograr una paz duradera y evitar futuras crisis humanitarias. La situación actual de la guerrilla en Colombia, marcada por la actividad del Ejército de Liberación Nacional, ELN, y las disidencias de las FARC, plantea un panorama incierto y desafiante para el futuro del país. Si bien el gobierno ha mostrado disposición para negociar y buscar acuerdos de paz, los constantes enfrentamientos, las rivalidades entre grupos armados y la falta de cumplimiento de algunos compromisos generan dudas sobre la posibilidad de una resolución definitiva del conflicto. El narcotráfico, que sigue siendo una de las principales fuentes de financiamiento para estos grupos, complica aún más el panorama, ya que perpetúa la violencia en las regiones más vulnerables y refuerza las dinámicas de control territorial. En el caso del ELN, las negociaciones con el gobierno podrían seguir enfrentando grandes obstáculos si persiste su estrategia de combinar diálogo con acciones militares. Este enfoque erosiona la confianza del Estado y de la población, especialmente cuando se producen actos violentos que afectan directamente a los civiles. Por otro lado, las disidencias de las FARC, que han adoptado una postura cada vez más confrontacional tanto con el gobierno como con el ELN, agravan la inseguridad en zonas como el Catatumbo y el Cauca, intensificando el sufrimiento de las comunidades que han sido históricamente marginadas. Es evidente que una solución sostenible al conflicto armado colombiano no puede depender únicamente de acuerdos de paz con los grupos insurgentes. Es necesario que el Estado colombiano implemente medidas estructurales para abordar las causas profundas del conflicto, como la pobreza, la desigualdad, el acceso a la tierra y la falta de presencia estatal en las regiones más afectadas. Si estas problemáticas no se resuelven, es probable que la violencia persista, incluso si se logran acuerdos con los principales actores armados actuales. Además, la fragmentación de las guerrillas y la aparición de nuevos grupos criminales representan un riesgo constante que podría prolongar el conflicto de manera indefinida. Sin embargo, también hay razones para tener esperanza. El proceso de paz de 2016 con las FARC demostró que es posible desmovilizar y reintegrar a miles de combatientes si se logra un compromiso genuino de ambas partes.
Si el gobierno puede fortalecer sus estrategias de negociación, garantizar la implementación de los acuerdos existentes y demostrar resultados tangibles para las comunidades afectadas, podría sentar las bases para una paz más sólida. Además, la presión de la comunidad internacional y el apoyo de organismos multilaterales podrían desempeñar un papel clave para garantizar el cumplimiento de los compromisos y generar un clima de confianza en el proceso. En el largo plazo, el futuro de la guerrilla en Colombia dependerá no solo de la capacidad del gobierno para manejar la situación actual, sino también de su disposición para construir un modelo de desarrollo inclusivo que ofrezca alternativas reales a las comunidades rurales. Esto implica fortalecer la educación, la salud, las oportunidades económicas y la justicia en estas regiones, rompiendo el ciclo de exclusión que ha alimentado el conflicto durante décadas. Aunque el camino hacia la paz definitiva es complejo y lleno de desafíos, una combinación de voluntad política, presión internacional y participación activa de la sociedad civil podría marcar la diferencia en la construcción de un futuro más seguro y próspero para Colombia.